Muy buenos días a todos. Antes que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente en la sesión virtual del mes de diciembre con un invitado más de la Residencia de Medicina Familiar en la Unidad de Medicina Familiar número 32. El día de hoy nos acompaña un ponente que nos apoya muchísimo en el área académica, con alumnos en consulta externa de psiquiatría. Nos acompaña el doctor Adrián Ortiz, quien es médico psiquiatra y es encargado de la consulta externa de psiquiatría en el Hospital General de Zona número 4. El doctor Adrián Ortiz tiene una formación de pregrado en la Universidad Michoacana y es avalado por la UDEM en su especialidad en el área de psiquiatría. Además es autor de múltiples libros, entre ellos novelas, libros de redacción escritos por él, y su especialidad es el suicidio. El día de hoy, el doctor Adrián Ortiz nos acompañará con un tema muy importante debido a la pandemia que estamos viviendo, debido al virus SARS-CoV-2, y el tema que se impartirá el día de hoy será ansiedad y COVID. Vamos a ceder el micrófono para el doctor Adrián Ortiz. Sí, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Sí, si quiere prender su cámara, doctor. Ah, sí. Agradecemos a la audiencia mantener con el audio en silencio. Al final, como quiera, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas con nuestro ponente, que con mucho gusto atenderá. Muy bien, adelante y bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues muchas gracias. Pues sí, vamos a hablar de este tema pues tan en boga, que es la pandemia. Bueno, primeramente pues quisiera comenzar con cosas básicas. Todos nosotros en nuestro día a día, en nuestra cotidianeidad, pues vivimos dualismos. ¿A qué me refiero con dualismos? Son cosas dicotómicas, el éxito, el fracaso. Siempre nos manejamos en dualismos, la vida, la muerte, la seguridad versus inseguridad. Y más como somos médicos, pues siempre queremos asegurar la salud, la vida, luchar contra la enfermedad, contra la muerte, asegurar el éxito en nuestros tratamientos, evitar el fracaso por la enfermedad, asegurar pues la seguridad de nuestro paciente. Y pues lamentablemente este tipo de cosas como la pandemia vienen a ser un catalizador, o sea, vienen a reafirmar más la sensación inminente de enfermedad, de muerte, de fracaso en los tratamientos, porque actualmente no hay ningún tratamiento que sea eficaz, o sea, no hay un medicamento que mate al virus. La inseguridad nos aborda, entonces, esto es la ecuación de los dualismos, pues se balancea más hacia la parte negativa. Esto es importante porque lo vamos a ir recalcando a lo largo de estas diapositivas. Bueno, pues ya más de un año desde que salió el nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, le ha dado la vuelta al mundo prácticamente. Pues ahí viene la vacuna. Sin embargo, pues toda la parte emocional, desde que comenzó, sí, se platicaba mucho de que iba a haber más aumento la pandemia de los trastornos mentales, de ansiedad, depresión, síndromes de desgaste. Y lamentablemente, pues ha sido una ola de muchas tragedias, tanto pérdidas físicas como pérdidas emocionales. Un poquito de historia, pues bueno, algunas pandemias importantes a lo largo de la historia de la humanidad. Por ejemplo, en el año 541 después de Cristo, se está documentada la peste de Justiniano, del emperador romano Justiniano, en el año 541, en la ciudad de Constantinopla. Se refiere que en poco tiempo acabó prácticamente con 800,000 habitantes. Fue una de las primeras pues, pandemias documentadas. Para el año de 1346 y 1353, que es la peste negra o la peste noire, ha sido una de las más devastadoras en la historia de la humanidad. Se refiere que llegó a haber pérdidas de hasta 50 millones de habitantes, lo que correspondía en ese entonces a un tercio de la población europea. En la peste negra se refiere que vino de la parte oriental de Europa, la región que ahorita es de Azerbaiyán. Era una infección bacteriana cuyo vector pues eran las ratas y era la bacteria Yersinia pestis.
Bueno, la que es más reciente, o pues podríamos decirlo más cercana, hace un siglo, la gripe española, que duró de 1914 a 1919. No comenzó en España, comenzó en Estados Unidos, en Kansas, en un hospital de Kansas. Ya estaba en boga la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué se le dio ese nombre de la gripe española? Bueno, pues España en ese entonces era un país neutro, no estaba tanto metido en la Primera Guerra Mundial y en España podrían circular libremente las noticias. Entonces los periódicos españoles en ese entonces fueron los primeros que empezaban a documentar o a publicar estos casos de esta influenza, de esta gripe, y se le quedó así, como gripe española, simplemente porque España fue el primer país en empezar a publicar esto, pero comenzó en Estados Unidos. Y es la que pues ha acabado con más vidas. Lamentablemente las cifras pues está muy variable el rango, nos refieren que puede ser desde 50 hasta 100 millones, pero es la que más ha atacado. Bueno, ya después de esta breve reseña histórica, pues bueno, vamos a revisar conceptos básicos, como es la ansiedad. Bueno, la ansiedad primeramente, pues es un tema muy arbitrario, o sea, todo, hasta la vecina habla de ansiedad, es un término de repente muy difuso, mal ubicado, pero si queremos darle una definición operacional, la ansiedad es una respuesta anticipatoria, hacia un daño o una desgracia futura, acompañada de sentimientos de disforia desagradable, con síntomas somáticos y conductas evitativas. Eso lo podemos usar como una definición operacional sobre la ansiedad. Los síntomas físicos, ¿cuáles van a ser? Bueno, pues sudoración, sequedad de boca, mareo, temblor, cefaleas, palpitaciones, todas las somatizaciones. Y los síntomas psicológicos, una preocupación, una aprensión, sensación de agobio, miedo a perder el control, miedo a volverse loco, sensación de muerte, alteraciones en la memoria reciente, irritación, frustración, obsesiones o compulsiones. ¿Sí? Entonces vamos a tener en mente esta definición de ansiedad para circunscribirla un poquito más. ¿Y por qué? Porque pues son de los principales problemas que está dando actualmente ahorita en la pandemia. Ahora, en la pandemia, pues es una crisis, es una convulsión, a todos nos asaltó. Como veíamos al principio, pues muchos hablaba de, pues sí, que se estaba preparando el sistema de salud, que estaban comprando ventiladores, todo esto, pero pues nos rebasó, o sea, todo rebasa tanto materialmente, recursos materiales, como en recursos humanos. Entonces es como una ola, es una convulsión y por ello predominan las emociones negativas, ¿sí? En los dualismos, pues predomina la expectativa de enfermedad, de muerte, de inseguridad, de fracaso, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, hay un cambio abrupto de rutina. Como estábamos viendo, pues es que antes nos íbamos al hospital, teníamos nuestra consulta y ahora pues tiene que cambiar todo online, o cómo nos van a evaluar en las clases, cómo van a ser los exámenes, qué pasa con la tesis, o sea, es un cambio abrupto de rutina. De la noche a la mañana tiene que cambiar todo. Lamentablemente hay un exceso de trabajo, ¿sí? Cosas que uno anteriormente no estaba habituado. No, pues ahora hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Es un exceso de trabajo que va a terminar minando nuestras defensas, ¿sí? Nuestros sistemas defensivos, tanto biológicos como psicológicos, se van a ver superados, ¿sí? Y pues el miedo a contagiarnos. Eso fue algo que rebasó. Todos estaban pensando, no, vamos a cuidarnos, comprar mucho Lysol. Ya nadie se acuerda que asaltaron los Costcos o los Oxxos, o sea, todo el papel de baño, todas las toneladas de papel higiénico que se compraron, pues de nada sirvió. O sea, toda esa sensación, pues una ilusión de seguridad comprando excesos de sanitizantes, pues de nada sirvió. Todos actualmente la mayoría nos hemos contagiado, ¿sí? Pero ese exceso de preocupación o miedo a contagiarnos, pues nos desbordó y por lo tanto nos llevó a hacer conductas que hicimos y como quiera pues nos contagiamos. Entonces es una paradoja, ¿verdad? Ya desde, pues como en China comenzó la pandemia, inmediatamente comenzaron investigaciones en el ámbito emocional. Fíjense, a principios del 2020, los síntomas de depresión y ansiedad y el miedo a sufrir agresiones en el trabajo empeoraron en médicos residentes en Shanghái. Fíjense cómo ya también en China tenían miedo
porque pues los pacientes o la gente se desbordara y llegara a agredir, como pasó aquí también. Sigue pasando que llegaban a hospitales, destruían servicios de urgencias, pues ya aquí en China también llegó a pasar eso. Y ese era el miedo, o sea, aparte del miedo de contagiarnos o de estar enfermos por coronavirus, pues ahora el miedo a la gente, o sea, a la conducta de la gente, las conductas destructivas o disruptivas derivado del desbordamiento emocional por la pandemia, ahora lleva a otro enemigo, ¿no? Las agresiones. Y esto pasó también en China, o sea, no es nada más de México o no es nada más aquí, donde pasó aquí cerca, creo que fue acá por el Carmen, bueno, en pues, varios hospitales, servicios de urgencias. Entonces, esto lamentablemente, pues es un estrés más con el que tienen que luchar pues, los médicos residentes o todos los médicos, todos los operativos de un hospital. Bueno, entonces como vimos, hay sistemas defensivos, tanto biológicos como psicológicos, ¿sí? De la parte de la neurobiología, bueno, ustedes recordarán que cuando comenzó pues todo esto en marzo que estaban preparando, ¿no? Pues vamos a echarle ganas, ya viene la Marina, nos van a respaldar, ya nos van a respaldar restaurantes, llevando de comida a los hospitales, hay hoteles que tienen convenio para que pues se queden cerca del hospital y no tengan que ir a su casa y dañar o contagiar a su familia. Bueno, así neurobiológicamente pues comienza la curva de estrés y la principal hormona de estrés, como sabemos, pues es el cortisol. Entonces comienza la marea del cortisol, secundariamente activa el disparo de adrenalina, pero con el tiempo, o sea, pasando semanas, meses, como iba pasando en abril, mayo, junio, julio, agosto, que fue el pico máximo, secundariamente va a reducir los niveles de serotonina, los niveles de GABA, aumenta el glutamato, o sea, los factores excitotóxicos y de estrés oxidativo van aumentando, ¿sí? Los niveles elevados de cortisol pues van a dañar la amígdala y el hipocampo, ¿sí? Que son las áreas que nos ayudan a manejar mejor las emociones y el estrés. Entonces, lamentablemente, esta ola de estrés, de cortisol, de hipercortisolemia, con el tiempo, pues es perjudicial. Al principio es bueno, es como en el trastorno por estrés postraumático. Sí, no, pues vamos a echarle ganas, no me pasó nada, adelante, adelante. Pero conforme va pasando el tiempo, va minando. Hay una neurotoxicidad. Y eso es lo lamentable. Sobre todo la parte prefrontal, la amígdala y el hipocampo son las partes más dañadas. Eso es lo neurobiológico. Pero también tenemos que ver qué es lo que pasa en la colectividad, en el grupo. Como, pues sí, si recordamos, o a lo mejor ya no nos acordamos tanto porque pues nuestra memoria reciente tiene que lavarse, tiene que limpiarse para ver más hacia adelante y no hacia atrás. Pero vamos a ver una retrospectiva en el pasado inmediato, ¿sí? Como les comentaba, pues sí, comenzó, no, vamos a echarle ganas, ya tenemos, no sé, comprados 4,000 ventiladores, todo venía pues muy bonito, muy positivo, ¿verdad? Todos decían, vamos a seguir adelante, allá en Europa pues les pasó, aquí no va a pasar, o sea, había una idealización, ¿verdad? Y pues, ¿qué pasó después? Ya meses, julio, agosto, miren, pues ya está López Gatell todo despeinado, pues sí, o sea, el colapso, era inevitable el colapso, ¿verdad? Porque pues tantos recursos materiales y recursos humanos, pues no hay suficientes, ¿verdad? Pero entonces vemos cómo hay este cambio, este contraste. Lamentablemente también los síndromes de burnout, pues están a todo lo que da. De por sí, ya como personal médico, sanitario, estamos más expuestos a tener burnout. El personal médico es el que tiene más riesgo de tener burnout, independientemente haya pandemia o no haya pandemia. Seguido de esto está el personal docente. Los maestros son el segundo grupo más afectado por burnout, ¿sí? Haya pandemia o no haya pandemia. Y si se acuerdan, por ejemplo, pues, ¿dónde está el apoyo ahora de pues, todos los restaurantes, los hoteles, los convenios que siguen? O sea, los laboratorios también al principio ayudaban mucho, llevando que comida, que sanitizantes, toallitas, o sea, había mucho apoyo. Y ya ahorita, actualmente, pues ya hasta el puestecito de pollos que nos ayudaba, pues ya quebró, lamentablemente, también por la convulsión económica. Entonces, todo esto tiene que ver con fenómenos grupales, ¿sí? La colectividad. Así como hay un inconsciente individual, pues también hay un inconsciente colectivo. Tenemos que ver cómo se mueve la masa, ¿sí? Psicológicamente.
Entonces, al principio siempre hay una esperanza de que, bueno, pues vamos a confiar. En este caso, pues podemos situarlo a López-Gatell, sin fines políticos ni nada de eso. O sea, aparece una figura, ¿sí? De la nada. De repente aparece una figura de la nada. Vamos a confiar, él tiene la razón, vamos a hacer esto, o sea, vamos a ir por este camino, ¿verdad? Y esto nos va a salvar del enemigo, o sea, en este caso, el coronavirus, ¿verdad? Pero después de meses, como siguiendo la curva biológica del cortisol, la adrenalina, todo eso, pues va aumentando, sigue el estrés, sigue provocando neurotoxicidad. Entonces, ¿qué pasa? No, pues es que no es cierto. Fíjense el caso del meme, ¿no? Pues ya no le hagan caso a López Gatell, ya no le haga caso al nefrólogo, tome su cocota bien fría. Se va destruyendo esa imagen, ya no está tan idealizada, se va destruyendo y hay una subdivisión. Entonces ya el grupo, la masa ya no es uno, ya son varios. Sí, cierto. Unos van a defenderlo, no, pues es que tiene razón, él es el secretario. Otros no lo van a atacar y otros se van a quedar como grupos intermediarios. Entonces la masa se va dividiendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí se divide la tensión que estaba ahora situada en toda la masa, se tienen que dividir y se van a hacer subgrupos. Algunos lo definen, otros lo atacan, otros se quedan como grupos intermedios. ¿Sí? Esta es la fase de lucha y fuga. Bueno, y la última fase, que es lo ideal en un fenómeno grupal, pues sería la fase de reorganización. Bueno, es que pues hay que ser realistas, somos humanos, somos médicos, es la responsabilidad de todos, independientemente de dónde haya surgido el coronavirus, que si muchos están de que echarle la culpa a los chinos y que es, no, ya estamos aquí está el virus, es culpa de todos tenemos que, y hay que reorganizarnos, asumimos la responsabilidad. Entonces esperemos que pues ya hayamos pasado entre la fase de lucha y fuga y estemos un poquito más hacia la fase de reorganización. Esto es importante para fenómenos grupales. Bueno, entonces volvemos a los dualismos. ¿Qué es lo que está predominando más? La sensación de éxito o fracaso, la sensación de inseguridad. Y bueno, en la última fase que es de reorganización, pues también lo importante es ver que somos seres humanos, ¿sí? Frágiles, sensibles, con potencial de daño, pero hay cualidades. En las adversidades deben de surgir el respeto, ser cariñosos, amables. Entonces, en las adversidades debemos estar unidos, no divididos. Bueno, y lamentablemente, pues sí, ¿cuáles son los principales síndromes clínicos que mucho se ha hablado? Mucho se habló al principio de la pandemia cuando estaban pues preparando todo el arsenal de salud, pero bueno, tan solo pues por el derivado del cambio de rutina y de toda esta cascada inflamatoria de neurotoxicidad, pues pueden ser desde simples insomnios. Los insomnios más, pues más relevantes son el insomnio de conciliación, pues salimos de guardias o entonces estoy cansado, o me quitaron de mi rutina, todos nos quitaron de la rutina. Es que antes pues iba al consultorio y estaba ahí, terminaba mi rotación y pues luego a las clases y luego ya a la clase, ¿no? Ahora, pues sabes qué, métete al covitario o a hacer recetas o apoya esto, o sea, todos los días puede ser una rutina variable, algo que ya cambió. Entonces es algo muy frustrante porque inmediatamente nuestro chip de nuestro cerebro pues cambió, se tuvo que rebobinar y pues es algo importante, o sea, es una convulsión. Entonces los insomnios, más el insomnio de conciliación, pues es lo que está más en boga ahorita. Lamentablemente también los trastornos depresivos mayores, siguiendo pues los criterios del DSM-4, debe de tener uno de estos dos, anedonia, que es tristeza, o un estado de ánimo deprimido, eh, y también cambios en el apetito, en sueño alterado, cambios en la actividad psicomotora, fatiga, sentimientos de inutilidad, disfunción cognitiva e ideación suicida. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de cambios de rutina y cambios en el cortisol, toda esta ola de neurotoxicidad, pues puede afectar mucho tan solo en la concentración. Entonces muchos pueden decir, no, pues es que no, o sea, no me puedo concentrar, tengo que entregar la tesis y me piden más referencias, o sea, no me hallo, no me puedo concentrar. Entonces, este tipo de depresiones, muy en particular ahorita, puede venir más con síntomas cognitivos, no tanto. Sí, también están las clásicas depresión melancólica, de mucho llorar, estar abatido, estar pues aplastado, pero también hay que tomar en cuenta la disfunción cognitiva, ¿sí? No me puedo concentrar o de repente pierdo las cosas, pierdo las llaves, o sea, más como datos cognitivos y eso muchas veces no lo asociamos con depresión. Pues me faltan vitaminas. Es que pues sí ando distraído con esto de la pandemia y ando de el Lysol por todos lados y
por eso estoy distraído. O sea, lo tendemos a racionalizar más como una mera distracción. Ah, pues que pues me falta algún energizante o estoy bajo de defensa. O sea, tendemos a racionalizarlo malamente hasta que pues luego van a aparecer, se agregan insomnios o pérdida de peso o ganancia de peso o fatiga fácil. Entonces, la depresión ahorita pues sí está pegando mucho y está muy enmascarada más por datos cognitivos. Y pues bueno, los trastornos de ansiedad, entonces ya pues hemos estado hablando pues de la ansiedad, pero ya por ejemplo pues los ataques de pánico, ¿sí? Agitación, nerviosismo, a lo mejor ustedes pues ya les empezaron a llegar más pacientes pues del área de psiquiatría, por ejemplo, pues si antes veían una crisis de pánico al mes, pues ahora a la semana van a haber dos, tres o más pacientes que llegan, sí, con miedo, por ejemplo, la compulsión de que no, pues es que me estoy lave, trato de sanitizar todo y como quiera tengo miedo, miedo al contagio. Y uno puede decir, ay, pues es un trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, pero hay que ponerlo en su contexto. Es una ansiedad, o sea, ¿por qué? Porque hay algo real. O sea, todos tenemos miedo a contagiarnos, pero ese miedo pues está desbordando. Entonces, no, pues no podríamos clasificarlo como un trastorno obsesivo compulsivo, sino que es una ansiedad que está desbordando al paciente. Se va a fatigar fácil, no se va a poder, va a estar muy irritable. O sea, cuánta gente no vemos que está pues irritable, no va o tiene miedo de ir al trabajo, o no se adapta al home office, están todos tensos, con trastornos del sueño, y en general pues están nerviosos. Entonces, esto, siempre los trastornos de ansiedad pues abarcan hasta el 25% de todos los trastornos psiquiátricos, y ahora pues está desbordada, y lamentablemente son lo que están más predominando, los trastornos de ansiedad. Bueno, otro grupo, pues también importante, pero ya es más grave, pues los trastornos por adicciones. ¿Sí? Lamentablemente todo el confinamiento, la contingencia, pues ¿qué hace la gente? ¿Qué era lo que pasaba? No, pues es que pues, pusieron ley seca, ay, a lo mejor pues ni iba a tomar ni nada, pero pues como pusieron por ahí, como dicen, lo que es más prohibido, pues da más tentación, o sea, no, pues lo van a prohibir, no, pues me lleno ahí mi refri de un montonal de cerveza que ni pensaba, pero como va a haber ley seca, pues mejor la compro, ¿verdad? Y como estoy en la casa, de repente me aburro, pues alcoholismo. Lamentablemente el alcoholismo sí ha aumentado mucho. Anterior a la pandemia, antes de esta convulsión de la contingencia, ya estaba muy en boga el cristal, y pues lamentablemente continúa el cristal o las metanfetaminas, el tipo de psicoestimulantes. ¿Por qué? Porque pues la gente ya, como vemos, las defensas se van cayendo, necesitan algo para sentirse vivos, para no estar distraídos, para concentrarse. Entonces las adicciones también están pues a todo lo que dan adicciones, a drogas y pues también a la comida, ¿sí? Y pues bueno, ahora más que son pues, las épocas navideñas, de por sí cada año, pues a fin de año aumenta mucho el trastorno por atracón. Y ahora que estamos confinados, traemos toda la carga de cortisol, de adrenalina, estamos ansiosos, deprimidos, no, hombre, pues imagínense unas papitas, una hamburguesa. Claro, los alimentos ricos en grasas, en carbohidratos, tienen un efecto pues antidepresivo y ansiolítico, pero pasajero, muy, muy, muy pasajero, como el tabaquismo, y provocan una compulsión. Pues de repente me gustó, pues más carbohidratos, más estimulantes, y pues lamentablemente también pues estamos ahí siendo factor, nos estamos yendo hacia el factor riesgo que es, pues, cuáles son los que más infectan, obesidad, hipertensión, diabetes, o si somos obesos, hipertensos, diabéticos, pues nos vamos a descompensar. Y lo que más tememos, pues es lo que más llamamos. Bueno, así como también, pues, el suicidio, fíjense, esta fue pues, una nota del periódico El Norte, acá a mediados de este año, que aumentó un 16% más la tasa de suicidio respecto del año pasado. Uno de cada 5 suicidios es por una causa económica. El desempleo, que pues ha sido mayor que en otras épocas, también es un factor riesgo para suicidio. Fíjense, o sea, uno de cada 5 personas que se suicida es por causa de desempleo. Entonces, y sigue siendo las personas jóvenes, pues en edad productiva, las más afectadas. Fíjense que aquí lo interesante, en varios estudios, las personas, adultos mayores, han sido los que tienen más resiliencia para aguantar lo de la pandemia. Estar confinados, estar en casita, no pega tanto para personas adultos mayores, pero sí más para los jóvenes.
Y uno puede decir, ay, pero pues los jóvenes están online y ellos siempre están pegados al celular. No, o sea, ha sido el grupo más vulnerable, sigue siendo el grupo más vulnerable y actualmente es el grupo más vulnerable en tasas de suicidio, lamentablemente. Entonces, sí, los jóvenes no se han podido adaptar, bueno, o no han tenido más resiliencia, no tanto como los grupos de la tercera edad. Y pues bueno, algo sí importante, como estábamos hablando al principio, allá en Shanghái, los médicos residentes tenían miedo de que se les agrediera, de que se les dañara, de que se les faltara el respeto. Pues fíjense, el síndrome de burnout, y como lo comentábamos, como personal de salud, pues tenemos más riesgo respecto a otros grupos, ¿verdad? Y pues ahora no podría esperarse ahora en la pandemia. Fíjense, este es un artículo del 2011, cuando fue la epidemia de influenza. Es un artículo de la Ciudad de México. Este está muy padre. Este es de acceso libre. Y luego les paso la liga. Sí, fue una muestra de 477 trabajadores de la salud durante la epidemia de influenza H1N1 en la Ciudad de México. Aquí lo importante querían saber, pues, qué tanto era el porcentaje de burnout, qué tanto aumentaba la severidad y qué tipo de afrontamiento, o sea, cómo lo afrontaban. Bueno, cabe señalar, entonces, esto no fue en una pandemia, o sea, fue en una epidemia. Uno puede decir, bueno, no fue tan grave, pero claro, o sea, por ejemplo, pues, Ciudad de México siempre está sobresaturado, o sea, es una ciudad muy compacta, un estilo de vida, pues, meramente urbano, muy acelerado. Y ahora con esta epidemia de influenza que, pues, sí pegó, a lo mejor fueron nada más un par de semanas, pero fíjense, el 24%, o sea, casi un tercio, tenía un burnout en grado moderado. O sea, un grado moderado, ya estamos hablando que tienen varios síntomas de despersonalización, desrealización, ya está cinismo. O sea, un burnout moderado, pues aparte de tratamiento psicofarmacológico, también va a ocupar psicoterapia, y a lo mejor integrarse a algún grupo de apoyo. Entonces no es algo nada más muy leve, es algo grave. Y esto fue en el 2011. El estilo de personalidad de los trabajadores estaba en relación con mayor probabilidad de desarrollar burnout, o sea, estilos de personalidad pues más obsesivos, más aprensivos, determinados, o sea, aumentaban, ¿sí?, la probabilidad de desarrollar burnout. Entonces vemos como pues un factor actual, o sea, una epidemia, un virus, el exceso de trabajo, pero también nuestro estilo de personalidad. Y el estilo de personalidad pues es algo que no podemos escoger, lamentablemente. O sea, pues yo soy obsesivo, soy aprensivo, soy ansioso o histérico. Eso pues lamentablemente no se puede cambiar. Es como el background que ya tenemos y eso puede ser también un factor aparte de la situación actual para desarrollar burnout, ¿sí? Entonces es muy importante. Pues ya anteriormente yo también hace varios años había hecho un artículo de síndrome de burnout entre personal de salud mental. Aquí en este libro, pues nos señala que tanto las trabajadoras sociales, enfermeros, que trabajan en un sistema de salud mental, o sea, hospitales de salud mental, hospitales psiquiátricos, casas de media estancia, tienen mayor riesgo de desarrollar burnout. Fíjense, desde hasta las trabajadoras sociales o las asistentes, o sea, el hecho de estar en una institución psiquiátrica aumenta más el riesgo de desarrollar burnout. Bueno, pues brevemente repasar cuáles son las fases de burnout. Tiene varias fases, así como la ola de tormenta de sustancias inflamatorias, pues también tiene una fase, la fase de hiperactividad. La fase de hiperactividad en el burnout, pues llega el doctor, llega el trabajador de personal de salud, pues vamos a dar la consulta. Antes me ponían 20 pacientes en la consulta, como sucede, ¿no? A lo mejor tranquilamente nuestros 10 pacientes que nos dejan, ¿no? Pero ahora nos ponen 30 y luego la siguiente semana nos ponen 40. No, vamos a verlos y vamos a darle, vamos a tratar de darle su atención con calidad, con calidez. Y eso puede durar unas semanas, unos meses, ¿sí? ¿Por qué? Porque está el cortisol a todo lo que da. Luego viene la fase de meseta, de estancamiento. Bueno, pues está bien, pero pues empiezo a ver que ya me canso, me fatigo. No importa. A lo mejor me hace falta unas vitaminas, algo estimulante. Por ahí puedo empezar a hacerle a lo mejor ya hay algún tipo de sustancia adictiva para rendir más. Sí, yo lo que quiero es salir avante, ¿sí? Rendir, ¿verdad? Después la fase de despersonalización. Jale, no, pues es que este no soy yo, o sea, ya me están poniendo 50 pacientes al día, o me pasaron a área COVID,
me están poniendo cosas que antes no era mi área y lo estoy haciendo. Yo trato de rendir, pero me empiezo a frustrar, empiezo a sentir ya no rindo, no me concentro, siento que no me valoran, mi trabajo no me valora, no soy yo, esta no es mi vida, este no es mi trabajo, esta no es mi rutina. Para llegar a la fase de apatía, de cinismo, es, lo más grave es pues riesgo de suicidio, pero también el poder llegar hasta agredir a pacientes o simplemente pues no importante nada, no, pues ¿para qué? O sea, ya lo vi, es lo mismo, o sea, es lo mismo, la misma rutina, están los pacientes hospitalizados, tantos intubados, pasar recetas, pasar indicaciones, es lo mismo, ¿verdad? La fase de apatía y cinismo pues es muy grave y el burnout, si no se trata tanto pues psicoterapéuticamente, psicofarmacológicamente, nos puede llevar incluso pues a infartos, a descompensaciones metabólicas, o sea, no solamente nos va a dañar emocionalmente, nos va a dañar físicamente, ¿sí? Y es un factor de riesgo para diabetes, para enfermedades cardiovasculares. Entonces no es algo así tan leve. Para tratar o para prevenir el burnout en personal de salud, es muy importante hacer grupos de trabajo, ¿sí? Más que nada los grupos Valium. Y no solamente es tratarse con una psicoterapia individual o con tratamiento psicofarmacológico, claro que está indicado, ¿sí? Equipos de trabajo donde se tenga un horario. Vamos a hablar, vamos a juntarnos una vez por semana y no vamos a hablar de trabajo, vamos a hablar de cómo estamos enfrentando, vamos a hablar de otras cosas, vamos a desconectarnos, ¿sí? Pero que esté bien establecido, por lo menos una vez a la semana. Por ejemplo, aquí en el hospital, en la 4, pues es lo que estamos haciendo. Nos juntamos, yo que soy parte de los equipos COVID, con los internistas, con cardiólogos, toda la parte de medicina interna, gastroenterólogos, nos juntamos una o dos veces a la semana. Después de acabar la rutina, claro, después de ver los pacientes, después de ver los pendientes, nos juntamos una hora y media ahí a discutir, a hablar cómo estamos, cómo está la familia, cómo estamos enfrentando nuestros problemas. Y esto ayuda más incluso que tratamiento psicofarmacológico a largo plazo, ¿sí? Se pueden dejar tareas, se puede compartir experiencias. Lo más importante no es tanto de que, ah, pues es que mira, fíjate que este paciente le puse levofloxacino y ahora le fue mejor con la betametasona. No, 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 no. Lo más importante es compartir. No, sí, la verdad es que sí me he sentido súper mal, pues a veces hasta siento que me voy a perder y compartir esas experiencias emocionales. Son grupos de apoyo, sí, son los grupos Vale. Lo importante es, bueno, aceptar, pues primeramente aceptar la integración del psiquiatra. Cuando hicimos los equipos COVID, pues casi casi me dijeron a mí, no, ¿y usted qué residente es? ¿Es de cirugía o de medicina? Le digo, bueno, yo soy el psiquiatra, yo llevo aquí ya 2 años, vamos, pues vamos a integrarnos, o sea, sí, lamentablemente antes de la pandemia, o sea, el psiquiatra, pues era visto como que, bueno, pues ya es un paciente difícil, se lo mandamos. O sea, pues somos equipo médico, somos médicos también los psiquiatras, ¿verdad? Estamos ahí con ustedes. Y pues también tenemos mucho que aportar, debemos de integrarnos. En hacer este tipo de grupos en conjunto con el psiquiatra, pues es muy bueno, ¿sí? Porque no solamente nos va a ayudar a mejorar la relación con nuestro paciente, sino que también, pues a no sentirnos sobrecargados, quitar esa carga que llevamos en los hombros y nos va a ayudar, pues, a vivir mejor. Entonces, eso es muy importante. Un poquito nada más brevemente, pues Michael Balin primeramente fue médico general. Él entraba pues con su papá a ver las consultas que él daba y él, lo que él vio antes de ser psiquiatra, psicoterapeuta, es que el poder curativo del médico, tiene un artículo que es el médico como droga, y veía que el 80% de las consultas que curaba a su padre como médico general la hacía la personalidad del médico, ¿sí? Cómo se lo decía al paciente, el trato con el paciente. Entonces, la personalidad del médico, el médico como droga, es uno de los artículos más importantes. Y pues bueno, eso es algo que pues yo quiero recalcar, o sea, algo que puede ayudarnos mucho en hacer ese tipo de grupos para seguir sobrellevando la pandemia, porque no se acaba, no tenemos para cuándo. Entonces, bueno, regresando un poquito más al ámbito institucional, pues el día a día, las consultas, estábamos hablando de que pues, los insomnios, los ataques de ansiedad, ataques de pánico, la depresión, pues nos está desbordando y no solamente lo vemos los psiquiatras, lo tenemos que ver médicos de urgencias,
médicos familiares, médicos generales. O sea, de todo tenemos que ver, todo el tipo de médicos. Estamos viendo pacientes psiquiátricos. Pues bueno, esto lo hablo un poquito en mi último libro, que es sobre experiencias sobre la pandemia. Si alguien está interesado, pues al final les voy a decir cómo conseguirlo. Todo eso lo hablo ahí. Y también en un artículo que publiqué en la revista de la APM, que habla sobre conductas autodestructivas en la pandemia. Bueno, entonces, primeramente, pues para manejar los psicofármacos, principales medicamentos, pues bueno, ya está respaldado por guías internacionales, las guías NICE o las guías APA de Estados Unidos o de Inglaterra. Entonces son medicamentos ya aprobados. Sin embargo, pues no hay guías que nos digan, bueno, ahora en tiempo de pandemia hay que utilizar esto. Bueno, tenemos que utilizar las guías precedentes que existen para tratar los síndromes ansiosos depresivos. Entonces el tratamiento sería pues sindromático. No podemos dar tratamiento para todo. O sea, ¿qué es lo que predomina en este paciente? ¿Es insomnio o es un trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno depresivo mayor? A lo mejor es un paciente que pues estuvo internado, le fue mal con el coronavirus, estuvo en terapia intensiva y posteriormente desarrolló un trastorno estrés postraumático. Muchos pacientes han desarrollado estrés postraumático. No, ¿sabe qué? Yo recuerdo los sonidos de las máquinas y nada más veía que me inyectaban y de repente me llegan flachazos y me dijeron que caí en paro. O sea, es una experiencia traumática. Aparte del coronavirus, pues ya la experiencia traumática de haber estado internado y tiene flashback y tiene rememorización. Bueno, vamos a tratarlo como un trastorno postestrés postraumático. Los pacientes con mayor riesgo, con psicosis o riesgo de suicidio, bueno, los pacientes que pues, van a tener que referirse inmediatamente a su hospital general de zona, o sea, me lo van a tener que mandar a mí, pues todos los pacientes con suicidio o con psicosis, pues son urgencias y no se los deben de quedar. Bueno, ya actualmente pues mucho ha avanzado desde la primera aparición de los primeros antidepresivos, clomipramina, por la década de los 50, de los 60, en la década de los 90, la aparición de los ISRS como fluoxetina, sertralina, paroxetina, citalopram, que pues todos estos, los ISRS, son medicamentos que están en el cuadro básico del IMSS. Más que nada, pues sí recomiendo hay que manejarlos estos, todos los ISRS, fluoxetina, sertralina, manejar dosis pues adecuadas, que no tengan grandes efectos adversos. De los duales, de los que más manejamos pues aquí en IMSS, es la venlafaxina y avanzado más, tenemos también la desvenlafaxina, los más recientes, que pues no están en el cuadro básico, pero sí es importante conocerlos. Pues aquí están las dosis, digamos, son rangos pues seguros. Por ejemplo, el citalopram entre 20 y 40 miligramos por día. Siempre comenzar con la dosis más mínima y esperar cómo evolucionan las primeras semanas. Si hay una evolución adecuada, hay que mantener el tratamiento por lo menos 3 a 6 meses. Aquí, pues es importante siempre platicar con el paciente. ¿Por qué? Porque siempre va a haber pues estigma o miedo. Todos los pacientes que a lo mejor como dicen anteriormente, no tienen un trastorno de ansiedad y lo han desarrollado ahora en la pandemia, pues van a decir, no, pues es que yo no soy un paciente psiquiátrico, no soy loco, esos medicamentos lo toma la vecina, y pues la veo toda sedada, la veo como zombie, la vecina se toma sus 2 clonazepams al día, y no, hasta anda alucinando. Bueno, primeramente asegurar son medicamentos seguros, eficaces, y que son lo que le va a curar. O sea, si usted fuera diabética o si es hipertensa, pues tiene que tomarse su aspirina, su insulina. Nada le va a curar su enfermedad más que esto. Son seguros, no son adictivos. Los antidepresivos, como lo estamos viendo, los ISR, esos no son adictivos. Las benzodiazepinas sí, si no se manejan en un rango adecuado. Pero los ISR no son adictivos, no son controlados. ¿Sí? Entonces eso es bueno, siempre primero aterrizar, aclarar las ideas que tiene el paciente. Por ejemplo, bueno, pues hay ciertos perfiles comparando un antidepresivo con otro, por ejemplo, la venlafaxina respecto a la desvenlafaxina, pues lo importante es que tiene menos efectos. La desvenlafaxina, pues es la que tiene menos efectos sexuales, sobre todo, no tiene ganancia de peso como otros, muy poco efecto adverso. Está recomendada incluso en pacientes oncológicos o con polifarmacia. La venlafaxina también es buena, pero sí hay que ser muy cuidadosos, sobre todo en pacientes cardiópatas. Son pacientes hipertensos, descompensados. La venlafaxina incluso nos puede pues, aumentar mucho las tasas de hipertensión. Entonces, cosa que no sucede con la desvenlafaxina. Entonces, cada ISRC pues tiene su perfil, tiene sus propiedades.
Bueno, se sale un poquito borroso. De los que más se recomienda para, por ejemplo, ataques de pánico, mitigar crisis de ansiedad, pues del grupo de las benzodiazepinas, utilizar benzodiazepinas que no sean de larga duración ni efecto tan sedante, por ejemplo, el diazepam, clonazepam, son los que tienen más vida media, los que tienen vida intermedia, pues lorazepam, alprazolam, sobre todo a lo mejor si es un paciente a lo mejor ya senil, de la tercera edad, no utilizar diazepam o clonazepam porque se empieza a acumular y a lo mejor sí le quita la ansiedad en ese momento, pero se empieza a acumular y luego va a andar muy sedado, con riesgo de caídas, de fracturas. Mejor un lorazepam. En particular, por ejemplo, el lorazepam no tiene metabolismo hepático. Es un paciente con cirrosis, hepatopatía, polimedicado, polifarmacia, con mucha ansiedad, pues mejor un lorazepam, ¿sí? Entonces aquí lo importante es que, bueno, en esta tablita, en esta grafiquita, las benzodiazepinas en promedio para el manejo de ansiedad, que sea una ansiedad pues, propia de la pandemia, pues no utilizar más de un mes, ¿sí? No utilizar más de 4 semanas. En una semana lo damos una dosis óptima y comenzar luego el destete. 4 o 5 semanas, o sea, un mes, nada más dejarlo PRN. ¿Por qué? Porque es el tiempo cuando va a empezar a hacer efecto el antidepresivo. En la verdecita arriba es el antidepresivo, ¿sí? Apenas empieza a hacer efecto. Cuando la benzodiazepina hace efecto óptimo, apenas el antidepresivo va. Entonces, si tiene que ser un traslape. El antidepresivo debe durar 3, 6 meses. Es el que dura más tiempo, es el que va a prevenir las recaídas. Para ese entonces, ya para el mes, ya la benzodiazepina se debe empezar a retirar. Es importante enseñarle al paciente, no se va a quedar con su clonazepam, con su lorazepam, con alprazolam, nada más los PRN nada más, y el que se va a quedar más tiempo es el antidepresivo. Pues sí, porque luego el paciente lo que dice, no, 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 nada más déjeme el clona, nada más déjeme la persona. El otro no me sirve, el otro no, no, no me quita nada, no, no. De inicio y el otro es de mantenimiento, ¿ok? Así de manera sencilla. Bueno, ya los pacientes más graves con psicosis, riesgo de suicidio, no, mejor inmediatamente por referencia. Podemos darle a lo mejor un tranquilizante, algo que tengamos a la mano, clonazepam, algún sedante, pero referirlo. Sobre todo, pues bueno, luego los pacientes con riesgo de suicidio, que los que tienen graves, o sea, por ejemplo, pues se trató de ahorcar, llegó todo cortado. Dice, no, 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 doctor, ya estoy bien, ya reflexioné, ya platiqué con mi mujer, vamos a regresar, todo eso, no, no. Y tiene todo el surco aquí en el cuello. No. O sea, así, ya lo veo tranquilo, sí, pero pues un intento sí, y si tiene que ir, pues con el especialista. Y muy probablemente, pues se va a tener que internar, ¿sí? Y no se diga, pues pacientes con psicosis que estén alucinando, delirando, pues inmediatamente referirlos al psiquiatra. Bueno, y entonces, pues, ¿qué podemos aprender de pues, este repaso? Primeramente, pues bueno, la pandemia no se va a acabar, ahí viene la vacuna, pero hay que tener en mente pues, todos estos fenómenos grupales que existen, o sea, existe un sentimiento de repente de frustración, se observa, tanto en la población, eh, pues, es fin de año, viene una época muy reflexiva, muy melancólica. Entonces, esta sensación de que predomine la inseguridad, la enfermedad, la muerte, el fracaso, va a durar mucho todavía, ¿sí? Entonces, hay que ser equipo. Sí, recomiendo, pues, los grupos de trabajo, los grupos Vali, juntarnos. Hay que ver la parte positiva, ¿sí? La parte positiva, por ejemplo, ahorita, pues, es la telemedicina. Ahorita, gracias todos a la telemedicina, estamos conectados online desde diversas partes de Nuevo León, incluso de otros estados. O sea, hay cosas positivas, debemos de ver eso, que sobresalga lo positivo, hacer equipo, estamos haciendo equipo. Para que esta reunión pudiera llevarse a cabo, pues tuvieron que intervenir varias personas, no es nada más de uno. Sí, si nos quedamos nada más en el egocentrismo, en el ensimismamiento, en automatismos, en el narcisismo, pues eso nos va a llevar para abajo. ¿Sí? Aceptar que somos, pues, débiles, somos médicos, sí, pero, pues, también nos enfermamos y nos reinfectamos, ¿verdad? Necesitamos, siempre vamos a necesitar de los demás, siempre estar en contacto con los demás. Debemos ser equipo, debemos ser grupo. Entonces, eso es lo que debe de prevalecer, ¿sí? Independientemente si llega la vacuna y todo eso, no debemos estar a las expectativas de esperanzas idealizadas. Debemos ser más realistas y aceptar nuestra responsabilidad. Somos médicos y somos un equipo de médicos y entre médicos nos debemos de apoyar.
Bueno, este es mi número de contacto para todos aquellos que quieran mi libro. Y pues bueno, pues entre otras cosas les deseo feliz Navidad. Muy bien, doctor. Pues agradecemos mucho su participación y vamos a pasar a la sesión de preguntas. No sé si alguno de los participantes tenga alguna duda, alguna pregunta que quiera hacerle aquí al doctor Adrián con respecto al tema de hoy. Ninguna duda, todo súper claro. Oh, todo se entendió, muy bien. Ok, aquí por el chat llegó una pregunta, dice, ¿cómo convencer al paciente de quitar el clonazepam? Ok, ok. Bueno, primero hay que valorar, no sería lo mismo, por ejemplo, pues a lo mejor un paciente que ya crónicamente, o sea, antes de la pandemia, está utilizando el clonazepam, hay que ver el diagnóstico, y hay que ver las dosis, o sea, por ejemplo, no es lo mismo un paciente, digamos, de la tercera edad, tiene un trastorno mixto ansioso depresivo, que se toma su cuartito de clonazepam para dormir. En esos casos, pues casi casi es meramente placebo, o sea, pues hay que ver qué tanta seguridad. ¿Por qué? Porque también el paciente lo puede ver como que, bueno, es que el médico, el doctor, sí me está poniendo atención, pues se toma su cuartito de clonazepam. En esos casos no hay problema y pues se le puede seguir dando o se le puede dejar PRN. No sería lo mismo si dice, no, estoy tomando un clonazepam cada 8 horas. Ahorita, por ejemplo, en la pandemia, pues estoy tomando de marzo para acá. A ver, espérese, ahí sí, hay que ver. Y por lo general se utilizan antidepresivos sedantes. Por ejemplo, se puede cambiar por paroxetina o citalopram, que son más seguros y son más del estilo sedante, ¿sí? Entonces hay que ver, sí, a lo mejor, pues si está utilizando dosis muy altas, o sea, ya tomar 3 o 4 en periodos muy breves, o sea, eso no, pues no es bueno, es perjudicial. Y pues aconsejo cambiarlo más bien por un ISR de tipo sedante, paroxetina o citalopram. Muy bien, excelente. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctora, ¿se escucha? Sí, sí lo Sí, doctor, escuchamos, sí. doctor. Bienvenido. Ok, Saludos. felicidades. Mi pregunta sería, ¿cuál sería tu recomendación para que se formaran grupos? Estos grupos que hablabas de trabajo en el Hospital General, ¿qué pasos tendrían que seguir, por ejemplo, en unidades de primer nivel o en grupos de residentes para que esto dé cohesión? ¿Cómo comenzar a formar estos grupos? Sí, sí, doc, no, pues, bueno, por ejemplo, no fue lo mismo, por ejemplo, ahorita que lo estamos haciendo con adscritos, o sea, por ejemplo, son los internistas, pues fue ahí directo con ellos y con dirección. Por ejemplo, si fuera con residentes, pues ahí tiene que ser, pues, enseñanza, ¿sí? Porque pues es otra área, ¿no? Con enseñanza y, pues, hacerle la invitación a los residentes, no verlo como que es que no sé si lo que percibo es como que, pues es que nos están obligando a ir al grupo. No, no. Es una invitación y de hecho que les va a enseñar habilidades, o sea, no es porque pues, estemos enfermos o se les va a calificar. Siento como que a lo mejor es luego la sensación que ellos tienen de que, se les va a calificar o otra clase que dar. No. Es pues una invitación, pero para que tengan más habilidades, pero creo que sería más por el lado de enseñanza. Es diferente, pues sí, con los residentes que con los adscritos, ¿sí? Porque es otra área. Pero creo que pues ahí sí la enseñanza, pues yo creo que, pues yo pediría el apoyo de enseñanza, que nos ayudaran. Yo, por ejemplo, pues por mí las puertas están abiertas, hacer un grupo Valen, pues online, por Zoom también, ¿por qué no? Para utilizar estas tecnologías. Pero sí, yo pediré pues ahí el apoyo de enseñanza. Sí, gracias. Excelente, muchas gracias, doctor. Saludos, doctor, gracias. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿Cómo conseguir el libro? Sí, mándame un WhatsApp, aquí voy a lanzar mi número.
Ahorita pues los tengo únicamente en formato PDF, porque pues la editorial, digo, la imprenta donde tenía pues está parada. Pues todos los 11 libros que tengo están en PDF y pues me pueden mandar un WhatsApp y ahí nos ponemos de acuerdo. Excelente. ¿Alguien más? Aquí tenemos en el chat felicitaciones. Felicidades, doctor, agradecimientos. Gracias por su ponencia. Aquí en el chat el doctor nos deja su número telefónico para quien esté interesado en el libro. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario? Muy bien, pues parece que todas las dudas están despejadas. Muy bien, doctor, pues agradecemos mucho, agradecemos también la presencia de todos los participantes, todos los que nos están siguiendo por medio de Facebook Live. Gracias a todos. Esto es por parte de la Residencia de Medicina Familiar, de la Unidad de Medicina Familiar número 32. Y esta fue nuestra última ponencia del año. Doctora Darinka, no sé si algo más nos quiera comentar antes de despedirnos. Muy bien, pues entonces agradecemos su participación, doctor Adrián, y sin más, pues que pasen un excelente fin de semana. Muchas gracias a todos. Bonito día. Gracias. Felices Bonito fiestas. día.